lectura que leeremos el día de mañana del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Tiene una enseñanza muy especial para nosotros en el verso 14, del capítulo 2, verso 14, y luego del 22 al 28. En ella nos encontramos cómo el Señor sobre todo nos recuerda a través de este libro, de la primitiva iglesia, el compartir ese acontecimiento tan especial. Hoy más que nunca creo que tendremos que también responder a esta lectura con el Salmo responsorial. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. ¿Cómo hablar, cómo buscar, cómo encontrar una respuesta cuando a veces nos alejamos de Dios, cuando no descubrimos realmente que tenemos un gran compromiso y una responsabilidad? Creo que desde ahí tendríamos que iniciar un poquito ese caminar y decirle al Señor, ayúdanos para que comprendamos el significado de lo que es la palabra de Dios, lo que en algún momento tenemos que vivir y de alguna forma, sobre todo, que caminemos en esa rectitud. Yo creo que solamente cuando entramos en ese contexto del encuentro con Dios a través de su palabra, que es el elemento más natural que tenemos nosotros como humanos y que nos ayuda para poder estar en comunicación. Por eso también en este sentido tendremos que decir cómo la palabra de Dios a través de incluso del mismo Salmo responsorial nos habla y nos dice lo siguiente: tú eres mi bien, el Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Y luego enseguida, después de que en algún momento nos hemos encontrado en este sentido, también nos encontramos con esa respuesta: bendeciré al Señor que me aconseja y hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Creo que en este sentido, pues ya nos da la oportunidad de que podamos en algún momento compartir la gran riqueza de lo que es este momento, para poder decir al Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias porque podemos compartir. Dice, tomen en serio vuestro proceder en esta vida. Así es. Tomen en serio el proceder, nuestro proceder en la vida. ¿Por qué? En algún momento, por la razón la siguiente es en que hemos sido salvados, en primer lugar, por Cristo. Fuimos rescatados, nos dice precisamente esta lectura, de este proceder inútil que hicieron sus padres en el pasado. Pero enseguida dice, fuimos rescatados. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. No dice no con oro, no con plata, no con otra cosa, sino con la sangre de Cristo. Por eso dice, tomen en serio vuestro proceder en esta vida. Segundo momento nos dice también, porque es el Cordero sin mancha. Y al final dice enseguida, por Cristo vosotros creéis en Dios, que lo resucitó y le dio gloria. Y en ese sentido, en Él hemos puesto nuestra esperanza. Todo cristiano, tenemos que decirlo con toda sinceridad, nos encontramos en esa verdad que es Cristo. Él es el fundamento de nuestra vida. El Cristo crucificado, el Cristo resucitado, el Cristo glorioso, es el Cristo que hoy es nuestro Señor, es nuestro amor, es nuestra presencia, es aquel que en algún momento tenemos que de alguna forma darle un lugar tan importante en nuestra vida y descubrir el gran valor de lo que significa encontrarnos con Él. Tenemos otro momento también muy especial que yo creo que tenemos que tomarlo muy en cuenta, en el que se nos presenta algo muy, muy firme, muy concreto. Señor Jesús, explícanos las Escrituras, enciende nuestros corazones mientras nos hablas, enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Voy a leer un poquito el pasaje también de la lectura del Evangelio del día de mañana, que está tomado del Evangelio de San Lucas, el capítulo 24, del verso 13 al 35. Del Evangelio de San Lucas. 2 discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el día primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban, discutían. Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo, y él les dijo, ¿qué conversan
¿Y qué conversación traen ustedes mientras van por el camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿Eres acaso tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él le preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro, y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes son ustedes para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque el atardecer y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su presencia. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Reconocemos hoy a Jesús cuando camina con nosotros en nuestra vida? Esa sería como la pregunta a través de la cual yo quiero sobre todo partir ahora. ¿Reconocemos realmente a Jesús cuando camina con nosotros? Yo creo que tenemos que repensarlo. Tenemos que en algún momento mirar. ¿Realmente entendemos lo que significa la presencia de Jesús en medio de nuestro caminar, en nuestra historia del día de hoy? Acabamos de escuchar, aunque sea de manera rápida, las lecturas que corresponden a este domingo 26 de abril, el día de mañana, en el cual encontramos un mensaje muy claro para nuestra reflexión del domingo tercero de Pascua. La primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos narra el hecho de la presencia de Jesús y el envío del Espíritu Santo sobre aquellos que habían estado con él. Y desde ese momento inician la predicación. Entendieron lo que significaba Jesús en sus vidas, entendieron lo que en algún momento habían ellos vivido, esa experiencia con él durante 3 años. Entendieron también que todo lo que en algún momento las Escrituras hablaban de él, nos hacían ver de él, nos llevaban a encontrarse con él. Hoy es lo mismo. ¿Qué tanto en nuestra vida realmente hemos entendido que Jesús camina con nosotros? Que el Espíritu Santo está también en nosotros, en la iglesia, en este tiempo, que no se ha ido, ha estado permanente. Él dice: yo les enviaré al Espíritu de la verdad y Él les enseñará y les transmitirá todo cuanto yo les he anunciado.
Por eso creo que tenemos que entender esto de manera muy clara. Cristo sigue y está presente, pero nos hace falta a veces que lo descubramos. Ahora también a través del Salmo responsorial se nos habla de la resurrección del Señor en el Salmo 16 en primer lugar, y luego el 32, que es uno de los salmos más largos que tenemos de la Sagrada Escritura, en donde nos dice: tú eres mi Padre. Es decir, en algún momento nos lleva a reconocer cómo Jesús mismo dice: Señor, tú eres mi Padre, y habla desde el Antiguo Testamento. Y por eso tendríamos que decir, y vamos a concluir exactamente, yo creo que en algún momento, con esa parte tan importante de lo que dice: tú eres mi Padre. Pero ahora la lectura de la carta del apóstol Pedro, en la segunda lectura, se nos presenta una de las invitaciones más grandes, y sobre todo que leamos del verso 13 al 25, donde Pedro invita a los cristianos a vivir prestos, con los trajes ceñidos, en señal de preparación y de espera. Como distintivo de aquella cena pascual en el pasado, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, dice: cíñanse, estén preparados para salir. Pedro le habla ahora a la comunidad como Cristo es ahora el Cordero Pascual. Él es el con el cual vamos con Él, caminamos con Él, nos acercamos a Él, vivimos cerca de Él. Sin embargo, para entenderlo tenemos que, en primer lugar, encontrarnos realmente con esa presencia que mueve el corazón, no solo a la mente, sino que mueve el corazón y nos lleve a actuar conforme a lo que el Señor quiere. Donde hay una petición del apóstol Pedro: Dios es santo, por lo tanto ustedes sean santos. La santidad no es un criterio moral, no es un criterio de bien o de mal, sino de vivir en el ámbito de la vida en Cristo Dios. El profeta Isaías nos habla de la finitud humana y de la grandeza y permanencia de Dios y de su palabra, que es atemporal y eterna. Por eso nos dirá Jesús en algún momento: todo se cumplirá, hasta la más pequeña coma y letra de la ley. Hermanos, yo creo que ahí tenemos en algún momento una pequeña síntesis rapidísima de lo que es estas primeras dos lecturas juntamente con el Salmo responsorial. Pero también a la vez, yo creo que tenemos que mirar algo más: el Evangelio de Jesús. La acción que nos presenta Jesús hoy en el Evangelio, y a través también de la lectura, nos habla de la fracción del pan, la acción de partir el pan. En el estudio de la liturgia desde la teología, tiene un significado tan grande desde los comienzos de la primitiva iglesia, y yo creo que es uno de los nombres con el cual se le conocía en aquel momento: fracción del pan, ya que evocaba de manera muy especial en el pueblo judío la liberación, y en el pueblo cristiano la presencia de Cristo, nuevo Cordero y alimento de vida eterna. Creo que ahí podríamos de alguna forma expresar los elementos que, pues de manera más importante, podemos sobre todo expresar muchas ideas en este contexto en torno a Jesús, como Cordero, como alimento, como luz, como salvación, como entrega, como don de Dios, etc. Creo que hay muchas cosas que de alguna forma o maneras como podríamos expresar quién es Jesús. En donde el Señor Jesús, cenando con sus discípulos, en primer lugar, vamos a entrar ya en el contexto más profundo. Cenando con sus discípulos, instituye el banquete de la nueva alianza. Aquí es donde viene, dice, la novedad. Ahora es que no hay una víctima sustitutiva, una víctima que en algún momento sustituya a ese nuevo Cordero, sino es el Cordero por excelencia, el que hoy se ofrece y se presenta, se nos da como alimento a quienes le siguen y escuchan, se nos da como alimento y fortaleza a quienes en algún momento tenemos necesidad de alimentarnos, a quienes se nos da como fortaleza para aquellos que en algún momento somos débiles. Se ofrece y se presenta también no solamente en palabras o en la palabra, sino también la expresión más clara de su presencia es su cuerpo y su sangre. Lo leemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, con gestos muy sencillos, une lo humano con lo divino. Toma el pan, lo bendice, lo parte, lo distribuye y luego les dice: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y nos dice, no nos lo dice solamente con palabras, dice después, lo ofrece la copa de vino, la copa de la nueva alianza que Dios establece por medio de mí.
Aquí viene el elemento en los cuales pues tenemos que decir con toda verdad, no es solamente una palabra, el Señor no te ofrece la palabra nada más, te ofrece cuerpo y sangre, dice coman, beban, quien me coma, quien me beba, ¿qué tendrá? Vida eterna. Entonces tenemos que mirar después dice, ofrece la copa de vino, que es la copa de la nueva alianza que Dios establece, dice, por medio de mí y de mi sangre. Tenemos, yo creo que una de las cosas muy importantes en ese capítulo 11, del 24 al 25 de San Juan, dice, es así como cristianos y católicos creemos firmemente en la presencia real y substancial en los elementos naturales elegidos por Él para el sacrificio. Creemos que Él está presente allí en un pedazo de pan, en una cosa muy pequeñita, en un poco de vino que ha sido consagrado y que es su sangre. Y no solamente es un recuerdo como en el pasado en el pueblo judío, sino es la expresión más clara de su presencia en medio de nosotros. Hoy para ti, hermano, para mí, como cristiano, como católico, Cristo está presente en la Eucaristía. No es una imagen, no es un cuadro, no es una foto, es su presencia real. Porque así nos lo dice precisamente también los discípulos de Maús. Lo reconocieron al partir el pan. Y nosotros en la Eucaristía, el lugar privilegiado de la presencia del Señor resucitado. Allí lo encontramos y ahí lo reconocemos y allí aceptamos su presencia. Allí es donde está Él en medio de nosotros. Por eso nos dice San Juan, tomando la palabra de Jesús, quien me coma, quien me beba, tendrá vida en Él. Y es la fuerza que unifica a la comunidad cuando nos reunimos para celebrar la Eucaristía. Yo creo que aquí tendríamos que ser muy conscientes de esta gran responsabilidad. La sangre del crucificado, del Cordero sin mancha, nos lleva a vivir un acto de fe. No hay otra manera. Si queremos entender la Eucaristía, podríamos decirlo así, como acontecimiento de salvación, tiene que ser por la fe. Porque no hay otra cosa. ¿Qué es lo que vemos? A los ojos es simplemente un pedazo de pan. Un pedazo de pan. Eso es todo. Exactamente. Pero desde la fe aceptamos la palabra de Jesús. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Por eso tenemos que decir, es aceptar nuestro Salvador como presencia viva en la Eucaristía. Yo espero que no seamos como los discípulos de Maús. Aquí viene una palabra un poquito fuerte, insensatos y duros de corazón, de no creer en todo lo anunciado sobre el Señor en toda la Biblia. No seamos insensatos, no seamos duros de corazón, de no creer en todo lo anunciado sobre el Señor en la Biblia, ya que el cumplimiento de todo lo anunciado se realiza y se planifica en la persona de Jesús. No tenemos otros, hermanos, no podemos darle vuelta. A veces queremos sacarles vueltas, hacer malabares con la palabra de Dios para decir, es que aquí no dice. El contexto general de la palabra de Dios es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es, no dejará de cumplirse ni la más pequeña letra o coma de la ley. Todo se cumplirá ¿en quién? En Él. En Él se cumplirá. Ya que no dejará de cumplirse ni la más pequeña coma o letra de la ley, de lo que se habla sobre el Señor nuestro Salvador. Hermanos, familia, yo creo que aquí tenemos una gran oportunidad de entrar un poquito más en el contexto de lo que es esta palabra de Dios que hoy tenemos para nuestro domingo tercero del tiempo de Pascua. Cristo resucitado se presenta ante sus discípulos, les da a conocer que Él es el persona que está vivo y que ha resucitado. Yo creo que con esto tenemos una gran oportunidad de llegar al centro de lo que es nuestra vida cristiana. No le demos vueltas. Cristo está presente en la Eucaristía y cada vez que te acercas a la Eucaristía en la Santa Misa, celebramos la cena del Señor, el Cordero sin mancha, recordando aquel pasado, aquella historia de Israel, y que hoy es aquel que en algún momento se nos ofrece como alimento. Y el día de mañana, pues recordemos, la palabra de Dios hoy se centra en esos dos elementos: la resurrección de Jesús, y segundo, nos recuerda cómo en algún momento esa presencia de Jesús se manifiesta, y ojalá lo escuchemos todos. El Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Y muy buena tarde para todos. Que el Señor me los bendiga siempre. Quédate con nosotros.
nuestro Señor. Atardece y el día va oscureciendo. Háblanos al corazón y explícanos las Escrituras para que se abran nuestros ojos